Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Moncada, soy Product Manager en Macrotix y en el día de hoy les doy la bienvenida a este webinar de cómo diseñar enlaces de alta capacidad con Mimosa. Les agradecería que me confirmaran si me escuchan perfectamente en el cajón de preguntas, por favor. Gracias. Bueno, aquí el señor Manuel ya me ha contestado, me dice que se escucha perfectamente. Bueno, listo. Entonces, para comenzar, quisiera hablarles un poco de quién es Macrotix. Macrotix, pues somos distribuidores mayoristas de las marcas Ubiquiti, Mimosa, Camden Networks, TP-Link, Tenda, Altelix, Aruba, RF Elements, entre otros. Tenemos presencia hace 9 años en el mercado. Somos líderes en la industria de la distribución, en la asesoría, en la capacitación de todos los proyectos que puedan tener ustedes para radioenlaces y para networking como tal. Pues lo que necesiten, con muchísimo gusto. Mi correo electrónico es lmk@macrotix.com y con mucho gusto les podemos ayudar a asesorar en sus proyectos y en todo lo que puedan necesitar. Bueno, entrando en materia, quisiera hablarles acerca de Mimosa un poco. Bueno, Mimosa es uno de los líderes mundiales en soluciones de fibra, de velocidades de fibra en el aire, lo que se llama comúnmente HFW, y permite pues llegar a zonas urbanas y rurales de difícil acceso a través de enlaces inalámbricos con un desempeño, un performance bastante elevado y superior al cobre y en muchos casos similares a la fibra óptica. Unos niveles de eficiencia elevados, muy grandes respecto a lo que se puede encontrar en la industria en este segmento de telecomunicaciones, que hace una alternativa bastante interesante para todas las personas que necesiten velocidades bastante altas y una capacidad muy elevada. Las instalaciones de los radios de Mimosa y la configuración pues, son muy sencillas, tienen unos parámetros de configuración muy simples que se pueden obtener y leer fácilmente en el dashboard y en el panel de configuración de cada uno de los equipos. Son muy similares entre ellos. Son equipos diseñados para instalaciones de soluciones de voz, audio y video. Tenemos un caso con Mi Valle pues, que es muy interesante con la transmisión de audio y video para su canal. Entonces, pues es bastante eficiente. Mimosa fue fundada en el año 2012, o sea, tiene aproximadamente 4.000, un poco más de clientes corporativos y ISPs a nivel mundial, con instalaciones en más de 159 países, ya este número de países ya ha crecido. Tiene operaciones globales, teniendo su oficina principal en Santa Clara, en Estados Unidos, en California, y con la oficina de desarrollo en Estambul, lo que reúne un equipo de ingeniería bastante grande y con una gran experiencia en el mercado, que lo entiende perfectamente y desde ahí a los productos de alta calidad que Mimosa ha sacado en el mercado. Bueno, ¿por qué podemos escoger Mimosa como referente frente a otras marcas? Bueno, porque pues, desarrollan una tecnología de punta, han logrado una eficiencia espectral superior al 10% frente a otro tipo de solucionnes. Su crecimiento a nivel mundial ha sido estable. En comparaciones con otras marcas siempre ha estado creciendo. Cuenta con, como les decía hace un momento, con ejecutivos y personal de ingeniería bastante experimentados que han venido de otras compañías a sumarle a Mimosa toda su experiencia. ¿Ya? El año pasado fue adquirido por Earthspan, inyectándole pues también un capital y una estabilidad bastante grande, lo que le hace una alternativa y una solución muy eficiente. Aquí en la siguiente pantalla se pueden ver los ambientes en que Mimosa puede operar, puede trabajar y a nivel mundial ha tenido un gran desempeño y un gran impacto. Está en la parte superior izquierda, en los ambientes rurales. Ofrece una alternativa de mayor cobertura desde las torres, con unas velocidades bastante altas, bastante interesantes para desarrollar. Está en el sector suburbano con los micropop. Es una buena alternativa en lugares y sitios donde no se puede llegar aún con fibra óptica hasta el hogar, FTTH, o se puede combinar como una alternativa a este tipo de soluciones. De acuerdo al proyecto que tengan, pues lo podríamos revisar y brindarle esta alternativa y esta solución.
En el sector urbano se pueden interconectar edificaciones con un sistema avanzado de distribución. Hay radios en bandas no licenciadas, pero digamos, de poco uso en nuestro ambiente, en nuestro sector colombiano, que pueden ser interesantes para unir edificaciones, garantizando throughput de hasta 1 giga en el aire, muy interesante a unas distancias cortas, pero que son significativas dentro del casco urbano. Y para ahora, pues lo que está ahora en boga, que es las Smart Cities o ciudades inteligentes, pues debido a las altas tasas de transferencia de los equipos de Mimosa, pues son una solución alternativa y un alcance económico bastante interesante para interconectar cámaras de video, circuitos de seguridad pública, etcétera, etcétera. Pues como ven, pues el portafolio donde puede aplicar los equipos de Mimosa y los enlaces de alto desempeño es bastante elevado y bastante interesante. ¿En qué se basa la arquitectura o las soluciones de Mimosa Networks? Bueno, son equipos MIMO, o sea que son de capacidad bastante elevada, bastante masiva en los casos de los enlaces punto multipunto. Tiene una tasa de una eficiencia espectral bastante eficiente, bastante optimizada. El protocolo TMA SRS de Mimosa es muy eficiente, lo que permite alcanzar tasas y transferencias muy estables, lo que le hace una solución pues, bastante interesante. En el reuso del espectro, los ambientes de punto multipunto, es algo que es muy interesante cuando se tienen varios equipos en la torre. También aplica para punto a punto. Esta solución, como lo mencionábamos en webinars pasados, pues es muy interesante porque permite reutilizar frecuencias y permite hacer las transmisiones mucho más eficientes, porque en los tiempos de reloj del GPS, en unos momentos puede transmitir, en el otro recibir, lo que evita colisiones y permite que el performance de las conexiones inalámbricas sean mucho más elevado, mucho mejor. Y el plus que tiene Mimosa, pues el control de la red, o sea, el Mimosa Cloud, que permite ver, visualizar más que todo el estado y toda la salud de los radioenlaces. Más adelante vamos a ver algunas gráficas de cómo funciona. En un pequeño resumen, pues Mimosa es el líder en relación precio-desempeño, soluciones rurales, urbanas, suburbanas, con una tasa de eficiencia espectral bastante elevada, con sincronía GPS, la capacidad es bastante elevada en los radioenlaces que permite ofrecer los equipos de Mimosa, y pues todo eso reunido en equipos con diseño profesionales a unos precios bastante asequibles. Bueno, la línea de productos, para empezar a hablar más a fondo de los equipos de Mimosa, pues la nomenclatura es bastante simple. La cantidad de los equipos de Mimosa en su portafolio pues, no es muy alta, lo que la hace muy sencillo de entender y de poder aprender. Los equipos que empiezan por la letra A, pues son los equipos de acceso, los Access Point, los A5, A5C, próximamente el A5X, que va a llegar a nuestro mercado colombiano aproximadamente en mes y medio. Están los equipos con la letra B, que son los equipos para backhaul, que son los que vamos a hablar principalmente más adelante, el B5C, que es un equipo conectorizado, el B5 integrado, el B24, que es de la banda de 24 GHz, el B5 Lite, que ya está descontinuado, pero aún tenemos en el inventario, el C5C, el B11, que ya es licenciado. Y como clientes, pero que también pueden funcionar como punto a punto, está el C5C, el C5X y cliente exclusivamente el C5. Mimosa tiene un equipo que puede funcionar como un gateway, como un PoE con Wi-Fi, que es el G2, también lo comercializamos, un equipo bastante interesante, bastante pequeño, que puede servir para soluciones en oficinas o casas que no sean de un gran tamaño. Están las antenas que tiene Mimosa para acompañar a los equipos que ofertan. El N5 360, que es para el A5C, es una antena 4x4. Están las antenas N5 45 X2 y X4, que son antenas sectoriales que pueden servir también para otras marcas. La X2 es 2x2 y la 45X4 es 4x4.
Está la N5X, la 12, 16, 20 y 25, que es para los C5X. Está el sistema de control, que es en la nube. Y está la herramienta de diseño, que también vamos a hablar mucho más adelante. Bueno, ya entrando en materia, cómo diseñar y cómo desplegar radioenlaces de alta capacidad con Mimosa, pues vamos a hablar de los equipos para tal fin. Los equipos de Bajol y en general todos los equipos de Mimosa tienen una característica que es bastante interesante. Mimosa lo llama el Auto Everything. Es algo que permite automáticamente configurar el radio para que él se pueda comportar de la mejor manera en los ambientes que pueda encontrar en las instalaciones. Y aún así, si el ambiente cambia, puede ser de la noche a la mañana cuando la eficiencia espectral cambia por el reflejo ya sea del vapor de la mañana o cuando la temperatura baja y se refracta la señal, que estas condiciones ambientales cambien, pues el Auto-Everything nos puede ayudar a encontrar un mejor desempeño en los radioenlaces para que estos no bajen su performance, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Pues él puede cambiar de canales, puede cambiar de un canal A a un canal B, puede reducir o aumentar su ancho de canal de acuerdo a lo que encuentre, a lo que pueda censar con todos los parámetros que tiene el algoritmo de Mimosa. Puede incrementar el poder de ser necesario o decrementarlo si ya no necesita tanta potencia. O sea, es algo bastante interesante que puede ayudar a que los enlaces y el desempeño puede que sea mucho mejor. Esto es una opción que pueden escoger ustedes, dejarla fija o simplemente apagarla y dejar los parámetros estáticos en los radios de Mimosa. ¿Ya? Es una opción, entonces hay que tenerla en cuenta de acuerdo al desempeño y a la experticia que ustedes tengan frente a la configuración de los radioenlaces. ¿Cómo funciona? Pues ya entrando en detalle, pues el setup inicial es al encender los radios, el equipo que se comporta como equipo principal o en este caso Access Point, automáticamente se posiciona en un canal de 1x20, empieza a hacer el sensing de la red, empieza a hacer el intento de asociación contra el otro equipo, que en este caso es el Station, y una vez se logra conectar, empieza a hacer este análisis de tanto de los canales, cómo se encuentra el espectro y demás. Hace un chequeo, un monitoreo constante de la calidad del enlace en background, no afecta la conexión, él internamente hace todo este algoritmo y empieza a hacer los ajustes pertinentes. Si tiene que cambiar el canal, si encuentra muchos porcentajes de paquetes con errores y todo esto, pues él empieza a hacer lo que le mencionaba hace un momento, a reducir el canal, el ancho del canal, a incrementar la potencia y demás. ¿Ya? Constantemente empieza a hacer esto, o sea, no hay necesidad de estar monitoreando el enlace frecuentemente y verificando o dando clic para que él corra y haga todos estos algoritmos, no, él automáticamente empieza a hacer todos estos cambios y toda esta optimización del enlace. Lo único pues, recomendable es estar monitoreando cómo se está desempeñando, porque si los cambios pues, que puede hacer el Auto-Everything no son suficientes para mejorar el desempeño, pues ya toca verificar qué está sucediendo. Ya puede ser que haya una obstrucción muchísimo más grande porque construyeron un edificio cercano o porque un árbol creció de más, bueno, etcétera, tantos factores que se pueden presentar, o porque de pronto el radio se movió por algún fuerte viento, además. Entonces, no está de más no dejarle todo a esta opción de configuración, sino de vez en cuando estar pendiente de monitoreando todos los radioenlaces. Hay otra opción también que es en el protocolo de TDMA, que es la opción de Full Duplex. Ya cuando hay una opción, cuando hay una condición muchísimo más agresiva en el ambiente o en la estabilización del enlace, pues se puede determinar, se puede escoger que un canal sea para transmisión única y exclusivamente y el otro para recepción. Entonces, no se deja un canal de ida y otro de venida, como se dice coloquialmente, para poder que el desempeño de la red pues, sea menos afectado. Un canal
El de ida se puede colocar en una frecuencia y el de descarga en otra. Entonces, esa es otra opción bastante interesante porque puede aumentar el performance de la red sin necesidad de cambiar los radios. El máximo throughput que puede encontrar por cada uno de estos canales es hasta de 750 megabits, o sea, puedo tener 750 megabits de transmisión y 750 megabits de recepción. Agregados, pues suman casi 1.5 gigas en el aire. Yo no menciono tanto esta cifra porque lograrla pues, en los ambientes reales es bastante complejo por muchos factores, pero sí podemos hablar de más o menos velocidades de 1 giga en el aire. Eso sí lo hemos logrado y yo lo he evidenciado personalmente y es sorprendente el desempeño de estos equipos. O sea que sí es posible tenerlos. Bueno, aquí ya están empezando a hacer las preguntas, pero ¿les parece bien si las dejamos para el final para poder darle mayor continuidad a la charla? ¿Okay? Bueno, aquí les mencionaba el tema del full duplex. Hay una resiliencia doble en el enlace dual. Ya en el canal 1 puedo mandar solamente la transmisión y en el 2 solamente la recepción. O puedo decirle que tanto en el 1 como en el 2 vayan en el enlace de subida y de bajada. ¿Ya? Pero el radio automáticamente o internamente hace un bonding, los combina y me entrega todo el throughput necesario que pueda sacarle al enlace. ¿Ya? Aquí pueden ver perfectamente, el canal 1 está en el canal 5200 y en el 2 en el 5800 transmitiendo simultáneamente. Esto lo hace una opción bastante interesante porque no necesita que los canales estén contiguos. Ya, pues es muy difícil escoger o encontrar más bien dos canales, un canal de 160 gigahertz, perdón, para poder transmitir. Entonces, con Mimosa podemos tener dos canales separados y obtener un máximo desempeño. También se puede configurar el sentido del tráfico con el protocolo TMA optimizado de Mimosa. Puedo tener en la imagen superior, puedo ver que puedo tener en la transmisión 50% y de recepción otro 50% para uno de los canales y para el otro lo mismo. O puedo tener en la imagen inferior 75% de transmisión y 25% de recepción. Esto estoy hablando del tiempo al aire, ¿no? Tanto para ambos canales. En opciones de tiempo de 2, 4 o 8 milisegundos, de acuerdo a lo que yo tenga en mi enlace, lo que esté transmitiendo. Puede ser solo internet o pueden ser opciones de audio o video únicamente. Entonces, son opciones para tener en cuenta en la configuración. Bueno, los equipos para los enlaces de alta capacidad que pueden transmitir hasta un poco más de 1 giga en el aire son los siguientes. El B5, que es un equipo integrado, es para alcance medio, hasta 10 kilómetros aproximadamente. Tiene sincronía por GPS. Todos estos equipos que ustedes pueden ver aquí en el listado tienen las opciones que están más abajo en la gráfica. Son dual link, o sea, dos canales de 2x2, sincronía por GPS, protección IP67 y transmite más de 1 giga en el aire. Ok, pues continuando con el B5 opera en la banda de 5 GHz desde el 5150 hasta el 5850. ¿Ya? Debido pues a la antena que tiene interna, pues no logra tener la frecuencia extendida que tienen los demás, que es de 4.9 hasta 6.4. Entonces, pues, tal vez este sea el único punto diferente con los otros equipos. El B5C es un equipo conectorizado, me permite distancias mucho más largas de acuerdo al arreglo de antenas que pueda escoger para el enlace que voy a transmitir. Permite muchísimas otras configuraciones. Es similar al B5. Ya tiene todas las opciones de más de 1 giga en el aire, protección IP67 y demás, que ya le mencioné hace un momento. Pero este sí puede operar de 4.950 a 6.200 MHz. Tienen que tener en cuenta que cuando utilicen este radio, el B5C, y quieran
utilizar todo el espectro extendido que lo permite, tienen que escoger una antena que también sea compatible y tenga esa operación en ese rango de frecuencias. En nuestro portafolio tenemos antenas que permiten esto. Unas son las de las marcas Altelix y ya ingresamos en nuestro portafolio las antenas ALG-COM. Son antenas de excelente desempeño que pueden encontrar ya con nosotros. Está el B11. El B11 es un equipo ya licenciado. Para poder operarlo, pues el Ministerio de Comunicaciones de Colombia exige una licencia que ellos otorgan. Ya tenemos varios clientes que lo compran y lo utilizan con excelentes desempeños. Como les mencioné hace un poco, tenemos un enlace con la Universidad del Valle, nos compró una pareja de estos radios y a 10 kilómetros desde el Cerro de las Tres Cruces hasta su sede principal y transportan 1 giga en el aire. Son equipos bastante robustos y bastante interesantes para esas opciones donde hay bastante interferencia, como es el Cerro de las Tres Cruces. La gran ventaja de este equipo que tiene un puerto SFP, ya pueden alimentar la data por fibra, así que pueden ponerlo en la torre sin ningún problema. Opera de la banda de 10.0 hasta 11.7 GHz, es bastante versátil. También comercializamos las antenas para este radio. Y por último, el B24. Es un equipo que funciona en 24 GHz. La única diferencia es que es de corto alcance debido a la frecuencia tan alta en que opera, pues la distancia que se puede lograr con este equipo con la antena integrada que tiene es solamente hasta 3 kilómetros. Es un equipo compacto y pues tiene la opción de que se puede usar sin ningún problema para unir edificios, para campus universitarios, para plantas industriales que sean bastante grandes. Con la ventaja de que pues, la frecuencia de 24 GHz pues, no es tan concurrida, ya que va a encontrar un espectro prácticamente libre. O sea, es un equipo para enlaces de alta disponibilidad, alta confiabilidad, con la ventaja de todos los equipos anteriores que había mencionado. Opera en la banda de 24 GHz desde 24.5 hasta 24.25. Y también, pues, no lo quería dejar afuera de la presentación, son equipos, pues, que no son de alta throughput como los que le mencioné anteriormente, pero funcionan muy bien y hemos tenido excelentes comentarios de nuestros clientes y excelentes experiencias también con él. Hace aproximadamente un poco más de un año, o casi un año, en Cincelejos montamos un radioenlace con 12.5X a 3.5 kilómetros, logrando transportar 550 megabits agregados. Pues para hacer un equipo tan compacto y tan sencillo, es una tasa de transferencia bastante interesante. Cuando hablo de que es sencillo, me refiero a sencillo en su forma de física como tal, cómo es la forma del radio, cómo poderlo instalar en una torre o en un poste, porque el desempeño es bastante interesante. Ya tenemos esa experiencia y nos quedamos gratamente sorprendidos con ello. Y también está el C5C, es un equipo conectorizado, permite conexiones de hasta 50 kilómetros de acuerdo al arreglo de antenas que se puedan tener. Similar al C5X, puede transportar en el aire hasta aproximadamente 700 megabits agregados. Mi experiencia he logrado hasta 600. Sigue siendo una cifra bastante interesante. Este sí ya es 2x2, no tiene el dual band como los anteriores, pero es una solución costo efectiva muy interesante. O sea, si no necesitan transportar más de esa cantidad, pueden utilizar estos equipos con total confianza. Son muy buenos y muy resistentes. Ambos equipos operan desde 4.9 hasta 6.4, lo que lo hace muy interesante en ambientes que tengan bastante ruido. Pueden operar en las frecuencias extendidas
y pueden pues, ayudar a mitigar y a sacar un desempeño mucho más elevado a todos sus radioenlaces. Aquí hay un pequeño resumen gráfico de lo que le menciono, de los equipos. En la parte superior están los equipos que se pueden llamar de gama alta. El B11 y el B5C son conectorizados. Pueden lograr distancias superiores a 50 kilómetros de acuerdo a la regla de antenas que puedan ustedes escoger para estos enlaces. Hace poco leí un enlace que lograron en México con un C5C, transportando 100 megabits agregados a una distancia de 100 kilómetros. O sea, se puede lograr. Así que son equipos para tener en cuenta en sus proyectos y en el diseño de sus redes y sus radioenlaces. Aquí está el B5, es un equipo, como les digo, es integrado, distancias más o menos de 10 kilómetros. El B24 para distancias más cortas, de aproximadamente 3 kilómetros, pero una opción bastante interesante a tener en cuenta en el sector urbano. Y aquí más abajo, pues los que les acabo de hablar, el costo efectivo, el C5C, para una distancia de aproximadamente 50 kilómetros de acuerdo a la regla de antenas que necesiten. Y el C5X, de acuerdo a la antena compatible con él, pueden lograr distancias hasta de 10, 12 kilómetros. Con la antena de 25 dBi, hasta 8, 10 kilómetros con la de 20, 6 kilómetros con la de 16, 2 kilómetros con la de 12 y el radio solo puede lograr distancias entre 500 y 700 metros. Parecen distancias bastante cortas, pero pues en campus universitarios, en empresas, en campus de empresas, esas distancias también se pueden necesitar y se pueden tener en cuenta este tipo de soluciones. Bueno, hablando de la administración, como les mencionaba hace un instante, no se cuenta con una herramienta de monitoreo, permite crear perfiles y configuraciones a través de la opción que se llama Mimosa Cloud, prevenir y monitorear fallas en el sistema, definir políticas de instalación, aprovisionamiento, pueden hacer el upgrade del firmware y hacer un mantenimiento y monitoreo constante a la red. O sea, es una opción bastante interesante. Pueden aquí hacer configuraciones, cambios en la red, monitorearla. Aquí se pueden ver cómo están instalados los equipos geográficamente, gracias al GPS de los equipos. Inmediatamente los plasma en el mapa que tiene integrado. Les pueden mostrar cómo está el enlace, si está activo, si tiene fallas, etcétera, etcétera. Pueden ver en tiempo real el espectro del radio que ustedes escojan y demás. O sea, es una herramienta bastante interesante para que ustedes puedan tomar decisiones y puedan solucionar inconvenientes sin necesidad de desplazarse hasta donde están los radios instalados. Es una acción muy, muy interesante. Todo esto sin costo. Aquí pueden ver cómo se monitorizan los radios instalados y demás. Aquí pueden ver el throughput que hay de los equipos. Este es de un access point A5C, pero pues es similar como puede ser para un enlace punto a punto. Aquí pueden ver la velocidad LAN, el ancho de canal que está utilizando. Aquí puede ser la frecuencia que está configurado, la potencia y demás. Entonces, bastante interesante, bastante gráfico y bastante easy. Ver el espectro cómo está. Todo demás. Bueno, resumiendo de lo que acabo de explicarles, acabo de hablarles, pues Mimosa es una opción muy interesante, una relación precio-rendimiento bastante asequible. Puede lograrse velocidades que con otros equipos muy difícil llegar a ellas a un precio que es bastante económico. Son equipos con arquitectura Carrier Class, probados y testeados desde fábrica. Pueden operar, algunos equipos pueden operar en el espectro licenciado y otro libre para múltiples aplicaciones y demás. Entonces, pues, lo que hace una opción bastante interesante. Y pues tiene, para los que lo requieran, tienen soluciones completas desde punto a punto hasta punto multipunto. Ya
tenemos otros webinars al respecto que pueden abordar y mirar. Bueno, la invitación al webinar era o es cómo enseñar radioenlaces de alto desempeño con Mimosa. Ya les pude enseñar y hablar de los equipos de Mimosa que pueden permitir velocidades hasta de 1 giga en el aire, velocidades que son bastante interesantes y bastante necesarias ya en el día de hoy, por todo el throughput que ya está demandando debido al streaming, a las aplicaciones de Netflix y otras tantas que hay para ver películas y videos. Pero una parte muy importante de los radioenlaces que no he mencionado, pero que debo abordar, es el tema de las antenas. ¿Ya? De nada sirve que tengamos un super equipo o un equipo que pueda transportar velocidades de hasta 1 giga en el aire si no tenemos un medio en el cual podamos transmitir o enfocar toda esa energía. ¿Ya? Y eso, pues, el dispositivo para tal fin es las antenas. Por lo tanto, ustedes tienen que tener muy presente que cuando vayan a hacer un diseño, tengan en cuenta qué tipo de antena requieren para el despliegue como tal. ¿Cómo funciona una antena? Bueno, una antena principalmente funciona de la siguiente manera. La antena lo que hace es enfocar la energía que sale del radio y la convierte en señales radioeléctricas que se desplazan por el medio físico, en este caso el ambiente, hasta otro punto en el cual queremos hacer la conexión. El grado de intensidad logrado por las antenas se conoce como ganancia. O sea, mientras mayor grado de intensidad para tener la antena, pues mayor será su ganancia. Entonces, todos hemos escuchado, ¿no? Antenas de 25 dBi, 30 dBi, 34 dBi. A eso se refiere el término de ganancia, la mayor intensidad que puede lograr la antena. A mayor ganancia de la antena, menor será el ángulo del cual emite la señal. Pues por esto que las antenas de alta ganancia, ustedes ya lo deben haber experimentado, las antenas de alta ganancia son muy directivas. Y al tener una mayor direccionalidad, pues aumenta en gran parte el aislamiento del ruido que proviene de otras direcciones, permitiendo un doble efecto, una mejor señal y menor ruido. Pero al ser tan directivas, también vamos a encontrar algo que es muy complejo y es el tema de la instalación, porque el bandwidth, que ya vamos a ver qué es, pues ya va a ser mucho más pequeño y enfocarlo pues va a ser más difícil. Una analogía que puede servir para explicarles cómo funciona una antena es si quisiera hablar con alguien que esté alejado. Para poder lograrlo, generalmente uno torna sus manos cerca a su boca y encierra la voz y empieza a hablar. Ese es el efecto más común que se puede lograr para alcanzar esa distancia. Es lo mismo que hace una antena, ¿ya? Y la otra persona regularmente puede tornar sus manos cerca a su oreja para poder enfocar esa señal. Ese es el principio fundamental de una antena y así más o menos se podría explicar. Entonces, ¿cómo podemos representarlo o explicarlo aquí con la imagen? Bueno, si nosotros acercáramos nuestras manos aquí, simulando que esta es nuestra boca, y empezamos a hablar, toda la energía que va hacia adelante y que logramos enfocar sería el haz principal de la antena, que es esto que estoy señalando aquí. Y lo que se fuga por nuestros dedos, que es la voz, digamos, un poco más atenuada, lo podemos llamar lóbulos secundarios. Y lo que está acá atrás, o los espacios entre los lóbulos secundarios y el lóbulo principal, o incluso entre varios lóbulos secundarios, se llaman zonas neutrales. Ahora, ya conocemos cómo funciona principalmente una antena, ¿no? Una antena pues está compuesta de su lóbulo principal, que regularmente es de 3 grados, donde se pierde la mayor cantidad de potencia, o sea, todo lo que esté dentro del lóbulo principal de la antena pueda tener una buena señal, aunque siempre debemos buscar el punto focal medio,
o sea, la mejor señal posible para prevenir más adelante situaciones en la cual tengamos que corregir el alineamiento. Puede ser que el viento mueva la torre o haya movido la antena y esta se desenfoque. Entonces, si logramos tenerla en el punto más alto, pues tiene un espacio donde poderse mover y continuar su eficiencia total. Porque si le damos aquí al borde, pues se llega a mover la antena, inmediatamente perdemos el enlace y toca empezar a alinear nuevamente. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Bien, ahora, ¿cómo podemos garantizar una correcta alineación de la antena? ¿Cómo podemos garantizar que nuestro radioenlace encuentre su mayor capacidad? Bueno, en el momento de la alineación, tenemos que tener en cuenta que debemos de tener por lo menos dos personas, una a cada lado, o por lo menos dos a cada lado del enlace, donde están nuestras torres, donde están nuestras antenas. Estas personas tienen que enfocar una antena frente a la otra e intentar hacer la conexión. Si se logra hacer la conexión y establecerla como tal, una de esas parejas debe quedarse quieta y la otra debe empezar a hacer como un barrido buscando la mejor señal posible. La mejor práctica es, después de haber encontrado la señal de conexión de la antena, hacer una pequeña marca y devolverse lentamente hacia la izquierda hasta perder totalmente la señal. Hacer una marca y empezar a devolverse hacia la derecha nuevamente. Ahí van a encontrar que se engancha nuevamente el enlace, si continúan posiblemente la señal aumenta y si continúan la señal baja, etcétera, etcétera. Y hasta todo el extremo donde la señal se pierda definitivamente. Hacer una marca y buscar el punto medio entre esas dos señales, entre esas dos marcas y ubicar la antena. ¿Ya? Después de que se ubique la antena, hay que buscar la mejor señal posible y dejarla allí. Y después repetir el mismo ejercicio en la elevación. ¿Ya? Cuando ya hacen el mismo ejercicio, buscan el punto medio, ajustan la antena temporalmente y le piden a la pareja que se encuentra al otro extremo que haga exactamente lo mismo. Este ejercicio es ideal repetir unas 2 o 3 veces hasta encontrar la mejor señal posible. Ojo, hay que tener muy en cuenta que cuando uno está buscando la señal, tener cuidado de no dejarlo en los lóbulos laterales conectados. Es tal vez el error más común que se encuentran con las personas que hacen las alineaciones. Es más, cuando uno, antes de hacer el despliegue y demás, uno debe tener un cálculo aproximado con las herramientas de diseño, que ahora las vamos a ver y les voy a explicar por qué es tan importante hacerlas antes y tener muy en cuenta todos esos valores que ahí mencionan para poder hacer una alineación mucho más precisa. Cuando uno hace la planeación del radioenlace, de acuerdo a los software de las distintas marcas, le da unos valores aproximados de intensidad de señal y de CNR que puede encontrar en para ese radioenlace de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la potencia que se va a utilizar en el radio y a la ganancia de la antena que se va a utilizar. ¿Ya? Todos estos valores sumados forman lo que se llama el PID, o sea, el porcentaje de máxima irradiación que se puede tener, y hay que llegar muy cercano a esas cifras. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a encontrar la mejor calidad de la señal y donde nuestro radioenlace se va a comportar de la mejor manera, logrando la tasa de throughput bastante elevada o la máxima posible. ¿Qué sucede? Muchas personas que están en la torre por su afán de descender, porque es natural, a nadie le gusta estar en una torre subido, hacen las alineaciones cuando detectan la señal y la dejan ahí. Hay unos porcentajes y unos valores que son mínimos para que un radioenlace funcione, pero muchas personas se conforman con encontrar esos valores. Entonces, si mi cálculo del enlace me dice que yo puedo encontrar una señal de menos 40 y el que está haciendo el alineamiento encuentra una señal de 60, pero de un momento a otro gira el radio y pierde la señal, dice que menos 60 es la mayor señal que puede encontrar. Pero puede suceder que
esté enganchado en un lóbulo lateral, un lóbulo secundario, y que al moverlo caiga en una zona nula. Esa zona nula es el espacio que se encuentra entre un lóbulo secundario y el lóbulo principal. ¿Sí? Es como un valle que encuentran ahí. Obviamente, si usted cae allí, pues obviamente no va a encontrar señal. Pero si usted sigue moviendo la antena, va a encontrar el tesoro, que es el lóbulo principal. Entonces, por eso le digo, el tema de alineamiento y apuntamiento de las antenas es bastante delicado, hay que tener muchísima paciencia y es la parte más importante en la instalación de un radioenlace. O sea, es importante el tema de la tierra, es importante el tema del cableado, es importante el tema del ponchado y demás, pero la alineación es el factor fundamental para para que el radioenlace quede perfectamente establecido. Entonces hay que tener mucha paciencia, muchísimas veces hay que pasar entre 3 y 4 veces por el mismo sector para verificar que la señal esté establecida. Posiblemente hay que repetir el apuntamiento 2 y 3 veces, alternándoselo con el personal que está al otro lado del radioenlace, hasta encontrar el mejor escenario. ¿Ya? Ya cuando ustedes lo encuentren, pues perfectamente pueden bajar y no van a tener que volver a subirse a las torres. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Otro factor muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar los radioenlaces es cómo escoger las antenas. O sea, no es lo mismo tener una antena de 16 dBi y ponerle al radioenlace 24 dB de potencia para lograr 40 dB de PIRE, que es lo mismo que tener una antena de 30 dBi con una potencia de 10 dB. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene mucha potencia y una ganancia bastante pequeña, usted solamente va a tener muchísima energía en un solo sentido, ¿ya? O sea, en la transmisión, pero la recepción va a ser bastante deficiente. Lo que va a balancear las cadenas de los radios y va a tener un desempeño del radioenlace bastante pobre. La idea es tener balanceado estos dos ítems, estos dos conceptos, para poder que el radioenlace sea totalmente eficiente. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Entonces vamos a hablar de la herramienta de diseño de Mimosa, cómo podemos obtener todos esos valores que les acabo de mencionar, cómo podemos tener ya un panorama muchísimo más acertado del radioenlace que queremos instalar y cómo poder escoger la antena y el radio que se puede comportar de la mejor manera para eso. Todo esto con el software de Mimosa. Bueno, este es el Design Tool. De Mimosa. Aquí pueden ver que tiene un mapa bastante interesante. Lo puedo acercar y tener perfectamente la visión de dónde están los radioenlaces. Aquí puedo ver, son varios radioenlaces que he modelado. Y hay algunos que están en verde y este, por ejemplo, que está en rojo. Aquí se puede ver perfectamente cuando este radioenlace pues, no es factible debido a que había obstrucción en la línea de vista. Entonces vamos a tomar uno, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el de este. Aquí podemos ver un radioenlace, por ejemplo este, que es desde uno de los edificios desde la ciudad de Palmira hasta el corrimiento del Bolo San Isidro. Es una distancia de 8 kilómetros para un radio P5C con antena de 33 dBi. Y aquí puedo ver que según el cálculo, con esa distancia puedo lograr un SNR de 48.32 dBm con una tasa de transmisión física de 1.7 giga en el aire, o sea, la máxima, y
agregados IPs 1.3 GHz. Y aquí están las opciones que les estoy mencionando, que les acabo de mencionar. O sea, para escoger todos esos valores, puedo escoger aquí en qué canal les voy a transmitir, ya sea 1 por 20, 1 por 40, 1 por 80, 220, 240 o 280. Ahí está en 280, o sea, la máxima capacidad que puedo dar la radio. Aquí puedo revisar en qué canal voy a poner mi primera frecuencia, qué canal puedo ver la segunda. Aquí, como pueden ver, está contigo, pero podría escogerlo en otra bastante separada sin ningún problema. Aquí, la potencia que puedo escoger para cada uno de los canales están 24 dB. Lo máximo que puedo tener es 27 para las regulaciones en Colombia, pero el radio puede dar hasta 31. En este caso, con 24 dB es más que suficiente, con una antena de 32 dB de ganancia. Miren lo que sucede cuando yo cambio y pongo, por ejemplo, 25 dB de ganancia. Como pueden ver, los valores cambian. Y él me puede decir, ya con una antena de 25 dBi, puedo obtener un SNR de 34 dB. Y aún así puedo obtener la misma velocidad que con una antena de 32. ¿Ven? Entonces, lo importante, yo no necesito entonces ya una antena de 32, sino con una de 25. Eso me reduce, pues, costos en mi radioenlace y puedo ser mucho más eficiente. No le sumo tanto ruido a la torre ni demás. No, y demás. Ustedes pueden ser muy eficiente. Con una antena de 25 para esa distancia es más que suficiente. Entonces, por eso es importante verificar todos esos valores que aquí se encuentran para poder escoger la antena que se adapte más a mi necesidad. Ahora, esto como un ejemplo de 25, pero ¿qué tal si ponemos una antena por ir algo de 37 dB? Está más que sobrado. O sea, dice que puedo obtener un SNR de 58 dB. Y ya 58 dB con toda la potencia que aún tengo en el radio, voy a aturdir el enlace. Entonces ya me tocaría bajarle la potencia, aquí en temporada tal vez a 14. A ver cómo nos va con 14 de potencia. Ahí empezó a bajar a 48 de, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todos esos valores para cuando vayan a configurar el radio enlace y puedan dejarlo en las mejores condiciones posibles. Un SNR aceptable está entre 30 y 35 dB. El radio en ese nivel de señal puede funcionar perfectamente sin necesidad de aturdir ni bajarle potencia al desempeño del enlace. ¿Listo? Bueno, ¿cómo crear un nuevo punto a punto o un nuevo enlace aquí en Mimosa? Es muy sencillo. Entonces, la herramienta es muy sencilla de manejar. Primero que todo, para poderlo utilizar, se tienen que registrar en la página de Mimosa, ingresar en la opción de Design Tool. Cuando ustedes ingresan, él inmediatamente tiene varias opciones. Escogen la de Design Tool. Está la de bloqueo de los equipos. Cuando ustedes vayan a hacer una instalación nueva, recuerden que los equipos de Mimosa hay que desbloquearlos de acuerdo al modelo del equipo. Está la opción de management o de administración. Aquí pues la podemos ver en tiempo real. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tengo dos equipos registrados. A ver, este equipo. Equipo de un V5 Lite de un cliente. Aquí pueden ver cómo se está comportando, el nivel señal ruido que tiene el equipo, todo lo demás. Las cadenas de transmisión, cómo las tienen. Pues, como pueden ver aquí, bastante interesante esta opción de monitoreo. Bueno, sigamos con el tema de diseño.
Entonces, aquí en la opción de, aquí hay una, cuando ustedes ingresan a la opción de Design Tool, aquí hay un símbolo de más, le dan clic en él y le dicen adicionar nuevo grupo. Cuando se llama, cuando aquí se refiere al nuevo grupo, el nuevo grupo es donde se van a reunir los radioenlaces, pueden ser ya de un cliente en particular, de una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, yo a mi nuevo grupo lo puedo llamar, voy a llamarlo para el ejemplo prueba. Prueba ya existe, entonces prueba, pongámosle web. Webinar, entonces aquí lo busco. Y ya que estoy dentro de la carpeta de webinar, que es el nuevo grupo que creé, ya puedo decirle un nuevo punto a punto, un nuevo punto multipunto o importarlo desde algunos datos que ya tenga en un archivo de textos separados por punto. En este caso, pues le vamos a dar un nuevo enlace punto a punto. Entonces aquí me dice que la torre A, necesito darle las coordenadas y a la torre B. Entonces, pero si yo las tengo, pues las introduzco sin ningún problema. Pues si no, pues me acerco al mapa y si lo tengo ya claro en el mapa, por decir algo, vamos a escoger algo aquí en el terreno. Y le puedo decir que ser la torre A, establezco en este punto. Y vamos a escoger otro sector, vamos a ver esto. No lo he planeado, vamos a ver, vamos a poner aquí la torre B. Vamos a ver si este enlace es factible. No, bueno, desafortunadamente escogimos dos puntos que no son factibles. Aquí pueden ver gráficamente. El software nos muestra que hay una pequeña montaña entorpeciendo nuestra línea de vista, por lo tanto este enlace no sería factible. Entonces, movamos el punto B a un sector posiblemente más despejado. Bueno, este enlace posiblemente, a ver, ¿qué nos muestra? La línea de vista todavía está obstruida, pero vamos a verificar si de pronto, introduciendo los parámetros de altura de las torres, este enlace es factible. Entonces vamos a poner una altura de 20 en un sector y en la otra de 20. Y perfectamente el enlace nos dice que es factible. Ya ha cambiado la altura A y la altura B, con la altura de las torres nos permite que la zona de Fresnel ya esté despejada. Aquí podemos ver. ¿Ya? Eso es un factor muy interesante de tener en cuenta, porque si los enlaces que ustedes estén modelando no funcionan, ustedes simplemente le pueden recomendar a su cliente o a ustedes mismos decir, ah, bueno, esto no me funciona con la altura que tengo actualmente en la torre, entonces pues toca ponerla a más altura. Tienen que tener en cuenta que la mayoría de software, por no decir que todos, los software que hay en el mercado, solamente calculan la altura del terreno, más no la altura de la vegetación, ni tienen en cuenta de pronto edificaciones o demás obstáculos que pueden estar dentro de la línea de vista. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden dejar un porcentaje de tolerancia. En este caso, pues, podemos ver que aquí la altura de aquí, pues, no le afectarían mucho los árboles. Entonces, podemos dejar un reenlace ahí. Y vamos a ver que él automáticamente, pues, empieza a colocar el equipo B5 como una opción para el enlace. En este caso, pues, es una distancia bastante corta, 4.43 kilómetros con el B5. Se pueden lograr un CNR de 40 dB. Entonces vamos a mirar. Si le bajamos potencia al radio, ¿qué puede suceder? Pongámoslo en 20. Y ven que el SNR varía. O sea, entrando a la configuración del equipo y poniendo una potencia de 20, puedo obtener valores de 36 dBm, que es un valor bastante aceptable para que el radio pueda funcionar completamente bien. Entonces, no es necesario que trabajen con los radios a full potencia, hay que tener en cuenta la distancia que necesitan lograr. ¿Listo? Bueno, por este lado, entonces vamos a ver si podemos poner el punto B mucho más lejano para hacer la prueba con los otros equipos. Ya tenemos, ya nos va una zona bastante obstruida. Digamos, así podemos cambiar el punto A entonces, ponerlo por acá. Si encontramos, bueno, como que escogí la zona más boscosa posible. Bueno, esto nos puede servir.
Estamos a 8 kilómetros. Así lo podemos poner más lejos. A ver, por acá. Listo. Ahí estamos a 11 kilómetros. Bueno, ahí ya encontramos una distancia interesante. Bueno, estamos a 15 kilómetros. Con el radio B5, como pueden ver, el SNR bajó bastante. Entonces vamos a escoger otro radio que pueda servirnos para esa distancia con un arreglo de antena. Entonces el B5C con una antena de 32 por una distancia de 15 kilómetros, pues tenemos una potencia de 42, perdón, una SNR de 42. Entonces, pues, podemos bajarle la potencia también al radio. 20 dB. Y nos vamos acercando. Inclusive podemos utilizar una antena de 30 dBi. Vamos a ver cómo nos va con una antena de 30 dBi. 34, perfecto. Entonces yo podría decir que para este radio enlace de 15 kilómetros con un radio B5C puedo utilizar una potencia de 20 dBm con una antena con una ganancia de 30 dBi. Antes estaba en 32 y pues ya estaba sobrado. Entonces con 30 es más que suficiente. ¿Ya? Bueno, yo espero que con este ejemplo les quede bastante claro cómo utilizar el software de Design Tool para el manejo y la instalación de los equipos. Bueno, entonces continuamos por acá. Bueno, ahora ya desafortunadamente el tiempo nos está haciendo corto, así que pasamos a la sección de preguntas. Vamos a ver la sección de preguntas. Bueno, pregunta. Bueno, por aquí me dicen que por favor deje el correo aquí. Bueno, entonces vamos a darle mi correo nuevamente. Mi correo es lmonca@macrotix.com. lmonca@macrotix.com para que lo tengan en cuenta y me envíen todo lo que necesiten por ahí. Porque dice el señor André Felipe Ortega, esa opción usted le explica lo de los canales. No sé, a ver si le entiendo. Bueno, porque si hay canales diferentes o si se pueden utilizar canales diferentes de los radios de bajol, sí, se pueden trabajar con dos canales totalmente independientes, canales desde 2 por 20 hasta 2 por 80. Puedo situarlos en dos bandas totalmente diferentes.
dos trozos del espectro totalmente diferentes para poder que funcionen aparte y puedan ser, digamos, que uno el respaldo del otro, o si quisiera puedo transmitir solamente por uno y recibir solamente por el otro. ¿Cómo se realiza el cálculo de arreglo de antenas para los modelos B5C y C5C? Bueno, lo acabé de explicar. Entonces, no sé si lo miramos nuevamente. Aquí en la opción, allí en Link Settings. La opción de Link Settings es donde se pueden ver cómo hacer el cálculo de antenas. Bueno, aquí hay otra pregunta aquí. Dice, la herramienta de administración viene con los radios o se adquiere por aparte. No, tan pronto usted ingresa se registra con Mimosa, inmediatamente tiene la opción de poder administrar todos los radios que ustedes desbloqueen y todo quedan automáticamente en su panel de gestión y administración. Ustedes no tienen ningún problema, ahí pueden administrarlos sin ningún costo adicional. Porque preguntan, buenos días, soy cliente nuevo del producto y quisiera saber cómo se utiliza la herramienta de alineamiento y cómo saber que el enlace viene enfocado y si es normal que se calienten demasiado los radios. Bueno, los radios tienen una temperatura de operación, como pueden, todos los equipos alcanzan un grado de temperatura, de acuerdo a la operación que tengan. Recuerden que los radios lo que hacen es convertir señales eléctricas a señales radioeléctricas y viceversa. Obviamente, en ese intercambio de funciones, pues hay una liberación de energía. O sea, los radios alcanzan una temperatura normal, a no ser que haya un corto o algo que permite que se sobrecaliente, que eso ya sería algo contraproducente. La herramienta de alineación, ahí ustedes entran, cuando están en el dashboard, ven Aiming Mode, es lo que estaban preguntando más un instante por allí, es el modo de alineamiento. Él da un parámetro de acuerdo al target, o sea, al apuntamiento que ustedes tienen del radio y cuando él se conecta, él aproximadamente les dice el mejor nivel de señal que usted puede obtener con el equipo, de acuerdo a ese enlace. Ahí aparece un valor de referencia. Cuando ustedes empiezan a hacer el apuntamiento, ven que el relojito que aparecen ahí empieza a girar. Ustedes tienen que aproximarlo a la opción que dice Target para poder que el enlace, de acuerdo a los cálculos que ha establecido ya los radios cuando se han conectado, cuál sería la mejor opción de funcionamiento en ese momento. Esa es la mejor forma de alinearlos. La otra es viendo las cadenas en la parte del dashboard, las cadenas MSS, mientras más altas, que significan que mejor alineado se encuentra el radio. El modo de diseño de la página de Mimosa está actualizado de acuerdo a los datos que contiene Google Maps. Sí, está constantemente actualizado. Sí, sí. Bueno, por aquí preguntan que si el canal de 24 GHz es licenciado en Colombia. No, no es licenciado, es de libre operación. Es de libre operación. Se puede operar sin ningún inconveniente. Por aquí dice que si les puedo enviar la presentación, sí. De aquí al lunes les envío la presentación. Tenemos todos sus correos electrónicos y les vamos a enviar la presentación, no hay ningún problema. Bueno, aquí hay una pregunta bastante interesante. Para un enlace de 62 kilómetros en línea de vista perfecta con radios B5C, ¿qué antena es la recomendada? Bueno, para esas distancias, lo mejor es, primero que todo, hacer el diseño en la herramienta que les acabo de mencionar y les acabo de enseñar, Design Tool. ¿Por qué? Porque a esa distancia ya afecta mucho la curvatura de la Tierra. Por más que nosotros visualicemos una línea de vista perfecta, que esa distancia pues es bastante difícil de determinar si es perfecto o no. Es importante tener al menos unos valores aproximados con la herramienta de diseño.
¿ya? Entonces tienen que tener en cuenta la refracción de la Tierra, el momento del cambio, la inversión térmica, que puede ser contraproducente en esos enlaces con esa distancia tan grande, porque una cosa es hacer unas mediciones o un apuntamiento a las 8 de la mañana en una montaña de 3.000 metros, donde la refracción térmica a esa hora es bastante alta, que a las 5 de la tarde, donde la temperatura es mucho más elevada y la refracción se invierte. Entonces, hay que tener muchos factores en cuenta. Entonces, sí le invito al señor Andrés Felipe que me pueda enviar un correo electrónico para poder ayudarle a hacer el diseño de ese radioenlace. El ruido que se utiliza en el Design Tool para los enlaces, ¿de cuántos dBm? ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. Hay unos valores en la pestaña de detalles del clima. Ahí se puede entrar y verificar y cambiar esos valores para ver cómo se afecta el enlace. Bueno, para acceder a la herramienta de Design, ¿con qué credenciales ingresan? Con las mismas credenciales que se registran en la página de Mimosa. Hay una pestaña que dice Design, ingresa ahí y ahí te lleva al tema del diseño. El nivel de alcance máximo de un C5X con antena de 25, ¿cuál sería? Máximo, recomiendo 12 kilómetros. 12 kilómetros. La URL para ingresar al Design Tool, bueno, colocan en su navegador mimosa.com y ahí se registran. Hay una opción de login. Cuando se registran, aparece la opción de Design Tool. Entran allí y ahí pueden graficar sus enlaces. ¿Cómo afecta el estar cerca de otras antenas? Mi oficina tiene una torre con varias antenas y el enlace estaría rondando los 12 kilómetros. Bueno, una pregunta muy interesante. Primero que todo, pues hay que escoger una antena bastante buena, o sea, de buena calidad, con unos estándares de diseño y fabricación muy altos para garantizar que sea la mayor directiva posible y que tenga la mayor relación front to back para poder que el ruido de las demás antenas no le afecte. Eso es lo principal que hay que escoger. Tienen que tener en cuenta que en los radioenlaces, a pesar de que los equipos son los que permiten las altas velocidades, la antena es el medio por el cual esa energía y todos esos datos van a transmitirse. Por lo tanto, tienen que garantizar que esa antena sea lo mejor posible, que sea la mejor calidad posible para que su enlace también lo sea. ¿Ya? O sea, en un radioenlace, el éxito del desempeño de un radioenlace está en proporciones casi de 70-30, 70 para la antena y 30 para el radio. El radio puede transportar una giga en el aire, puede tener un protocolo para ser resistente al ruido y demás. Pero si utiliza una antena de una calidad que no sea la esperada, pues va a ser muy difícil garantizar que el enlace sea constante y eficiente. Preguntan si la grabación de este webinar se puede ver después. Sí, este webinar la próxima semana será subido a nuestro canal de YouTube para que todos lo puedan consultar. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos ha agotado. Les agradezco a ustedes su participación, por al estar aquí conectados con nosotros. Les recuerdo, mi nombre es Leonardo Moncada, mi correo electrónico es lmoncada@macrotix.com. Las preguntas que no alcancé a leer ni a dar respuesta en este webinar, les agradecería me la envíen vía correo electrónico y con muchísimo gusto les estaré ayudando y resolviéndolas. Muchísimas gracias por su participación. Los invito a registrarse en nuestro canal de YouTube y los invito a que estén pendientes de nuestros próximos webinars. Espero que este haya sido de todo su interés y les haya servido para aprender algo más. Muchísimas gracias y hasta pronto. Que estén muy bien.